Ahí estoy. Y hasta este momento solo he entrado yo. Bueno, me voy a quitar el cubre desde aquí para poder hablar más clarito. Entonces, vamos a hacer un recap muy rápido. La semana pasada hablamos de... La semana pasada no hablamos de nada porque no hubo clase. La semana antepasada hablamos un poquito de lo que es la condición del hombre sin Cristo, ¿se acuerdan? Por un hombre entró el pecado y nos pasó a perjudicar a todos. Y hablamos de que Cristo es quien nos redime y quien nos cambia. Esto nos lleva al tema de hoy, porque hay un aspecto muy importante que tenemos que entender, y es el tener perfectamente claro quién es Jesús. Porque si bien decimos que Cristo cambió nuestras vidas, ¿verdad? Todos podemos decir que Cristo cambió nuestra vida, ¿cierto? Sin embargo, vamos a encontrar testimonios de personas cuyas vidas han sido cambiadas por otras ideologías, otras personas, otras... Adelante, chicas, adelante, bienvenidas. Por algo más, ¿verdad? Hace tiempo Josh McDowell en un evento de jóvenes preguntaba, ¿por qué crees tú que la Biblia es la verdad absoluta? Y él decía, porque algunos decían, porque cambió mi vida. Y él decía, puedes encontrar mucha gente que te va a decir que el libro del Mormón les cambió la vida. Vas a encontrar mucha gente que diga, es que el Corán, que es el libro de los musulmanes, les cambió la vida. Entonces, el cambio de la vida, el cambio no es suficiente si no entendemos exactamente el origen de ese cambio. Y el tema de hoy es precisamente que podamos entender quién es Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio en mi vida que se pudo haber provocado, por ejemplo, por haber entrado a Alcohólicos Anónimos, que nunca entré porque nunca fui alcohólico, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si hubiera entrado a Alcohólicos Anónimos, mi vida cambia. Pero ¿cuál es la diferencia entre que mi vida sea cambiada por Jesús? A lo mejor de las dos maneras yo hubiera dejado de tomar. Pero ¿es eso suficiente? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en la fuente, en el origen, en quién nos está dando ese cambio. Y por eso hoy vamos a hablar de quién es Jesús. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué la redención en Cristo Jesús es diferente a cualquier otro tipo de redención, entre comillas, que podamos dar? Es simplemente por entender quién es Jesús. Y hay varias opciones, ¿verdad? Podemos pensar que Jesús fue un gran iluminado y un gran maestro. Un hombre ejemplar, ¿verdad? O podemos pensar que Jesús fue alguien que dijo muchas cosas y que enseñó muchas cosas, pero que engañó al pueblo. O podemos pensar que Jesucristo es verdaderamente Dios. Nuestra base, nuestra doctrina es que Jesucristo es verdaderamente Dios. ¿Sí? Esa es la base. La diferencia de Jesús con todo lo demás que pueda cambiar y transformar tu vida es que Jesucristo es Dios. Es la base. Creemos en Jesucristo y vemos a Jesucristo como Dios. Ahora, ¿cómo sabemos verdaderamente que Jesucristo es Dios? ¿Alguien puede tener alguna idea? De uno por uno, porque se hablan todos en bola, no. Todo lo que acontecimiento, ¿no? Porque fue mandado por hogar nuestro gobierno. Ok. Bueno, para que nos mostrara su palabra, nos enseñara su palabra. Ok. Porque, ¿cómo más? Se supone que Dios mandó a su hijo, por eso dice en Juan 3:16. 3:16 que dejó. ¿Qué? De tal manera amó Dios al mundo. Ok. Ok. Vamos a ver tres aspectos para fundamentar y comprender por qué Jesús es Dios. No porque, más bien para que entendamos nosotros argumentos que nos puedan hacer entender la deidad de Jesús. ¿Por qué Jesús es Dios? El primero es lo que Él dijo de sí mismo.
Nosotros podemos encontrar en las Escrituras muchos pasajes donde Jesús habla acerca de sí mismo. Y primero vamos a referirnos para ponerlo en contexto, a Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta, ¿se acuerdan? En ese pasaje, Dios le habla a Moisés y lo está enviando al pueblo. Y él dice, bueno, y si me preguntan quién eres, ¿quién les digo que me mandó? ¿Verdad? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y les voy a dar una serie de escrituras donde Jesús usa la misma frase. Dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida en Juan 6:35. En Juan 8:12, perdón, dice, Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, yo soy, nuevamente está repitiendo. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Luego en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección. Ya se me quedó, ¿verdad? ¿En dónde se quedó? ¿En dónde se me quedó? Todas son del Evangelio de Juan. En la primera. 6:35, luego 8:12, 10:11, 10:9 dice, yo soy la puerta. 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y 15:1 dice, yo soy la vida. Todos estos pasajes Jesucristo está usando la misma frase que Dios Padre refirió para explicarle a Moisés quién era él. Yo soy. ¿Sí? Entonces Jesucristo, él mismo da testimonio de que él es el hijo de... Si quieren, al final se acercan conmigo y les vuelvo a dar las citas para no, porque tenemos bien poquito tiempo, ¿sale? Entonces, Jesucristo mismo dice que Él es Dios. En Juan capítulo 14:9, poquito antes los discípulos le piden, Señor, muéstranos al Padre, y Jesús les dice, Juan 14:9, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús afirma, y encontramos muchas escrituras donde Jesús afirma que Él es igual que el Padre, dice, el Padre y yo uno somos, y hace muchas referencias. Y aquí no tenemos más que 3 alternativas solamente. Una, pensar que Jesús estaba mintiendo y diciéndoles al pueblo que Él era algo de lo que Él sabía que no lo era. 2, que estaba medio mal y se creía hijo de Dios y estaba medio así como que loco, ¿verdad? O la tercera, entender que verdaderamente Él es el hijo de que verdaderamente Cristo es Dios. ¿Cómo comprobamos lo que Jesús dijo? Nos lleva al segundo punto. Entonces, el primer punto para entender que Jesús es Dios es lo que Él dijo de sí mismo. Ese es el primero, ¿sale? El segundo, entonces, es lo que las escrituras dicen de Él. Jesús cumplió escrituras que hablaban de Él muchísimos siglos o muchos siglos antes de que Él naciera, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, en Isaías. Isaías escribió 700 años más o menos antes del nacimiento de Cristo. Y en el capítulo 53, Isaías 53, versos 1 al 12, se los voy a leer para no buscarlo. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay para parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como cada cual para su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí nos habla precisamente de Cristo, está hablando de él. Y hay muchas profecías mesiánicas, no nos da tiempo de verlas todas, pero les voy a dar, si quieren, esas sí es importante que las anoten porque esta va a ser la tarea. Les voy a dar una escritura del Antiguo Testamento y una escritura del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la deidad de Jesús se afirma tanto en la profecía que se habló de él, como en el Nuevo Testamento. Ahorita les voy a dar esas escrituras. Vamos a ver primero algunas de las escrituras del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde nos habla de la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Colosenses 1 del 15 a 20, dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Cristo. Pero yo les pregunto, ¿quién es antes de todas las cosas? Dios. Entonces, aquí está viendo cómo los atributos de Dios están en Cristo. Eso nos hace entender que Cristo y Dios son uno solo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan nos dice, en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, entonces ahí también el Nuevo Testamento nos afirma la deidad de Jesucristo. Dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Juan 1, ¿sí? Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Hebreos 1, del 1 al 8, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento les habló por medio de los profetas, dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y habla del Hijo y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí vemos cómo otra vez nos habla de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? En Colosenses 2, versículos 8 y 9, son muchas escrituras, lo sé, pero es importante entender cómo la escritura nos habla de que Cristo es Dios. No es algo que se le ocurrió a alguien, no es algo que alguien se inventó como doctrina para que digamos, ay, los cristianos somos más importantes que los budistas. No, está en la escritura, ¿verdad? Colosenses 2, 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Toda la deidad está en Cristo, ¿verdad? Y él mismo, cuando se revela a Juan en el libro de Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 22, Apocalipsis 22, capítulo 13, versículos 13 al 16, Apocalipsis 22, 13 al 16,
Dice Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo lo está declarando y la escritura en el Nuevo Testamento nos lo confirma. Entonces llevamos dos elementos que nos hablan de la deidad de Jesús. Lo que él dijo, que ya vimos entonces que pudo haber sido un engaño, pudo haber sido una locura o pudo haber sido la verdad. Y la escritura nos confirma que lo que él dijo era verdad, porque esas profecías se cumplieron en él, ¿verdad? Entonces ya llevamos lo que él dijo de sí mismo, lo que las escrituras dicen él a través de los profetas del Antiguo Testamento y de los escritores del Nuevo Testamento. Y el tercer elemento para entender la deidad de Cristo es las señales que él hizo. Él hizo muchas señales en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 25. Juan dice, después de hablar de todo lo que hizo Jesús y hablar de su resurrección y de todo, al final dice, y Jesús hizo muchas cosas más que Juan 21, 25. Hizo muchas otras cosas que aún no cabrían en el mundo todos los libros que se podrían escribir con todo lo que Jesús hizo. Los milagros, las señales que Jesús hizo, no las ha hecho nadie más, salvo aquellos que lo han hecho en su nombre, su iglesia, ¿verdad? Porque él dijo, yo voy al Padre y las cosas que yo hago aún mayores ustedes harán, porque yo voy al Padre y les envío a mi Espíritu Santo. Pero él personalmente hizo muchos milagros y señales que confirmaban que él era el Hijo de Dios. Entonces, esta forma de confirmar lo que Jesús es, de la deidad de Jesús, uno es por medio de estas señales, y una son los milagros que hizo. Y podemos hablar de la escritura, ¿verdad? De muchísimos milagros que hizo Jesús. Claro, no un milagro de Jesús que así digas, wow, estuvo padrísimo. Sanó a los leprosos. ¿Otro? No me acuerdo muy bien, pero paró un señor que no podía caminar. Levantaba, los paralíticos caminaban, ¿verdad? Resucitó a Lázaro. Resucitó a Lázaro. ¿Sí? ¿Otro más? Perdón. ¿Le devolvía la vista a los ciegos? Salvó a la suegra de Pedro. Dicen que por eso Pedro lo negó 3 veces, porque sanó a su suegra. Nadie le consta, pero bueno. ¿Otro milagro? Sanaba a los endemoniados, los que tenían. Sí, claro, ¿verdad? ¿Usted otro más? Sí. A los ciegos. Cuando vinieron los apóstoles a preguntarle a Jesús, dicen, oye, dice Juan que tú eres el que habrá de venir o esperamos a alguien más. ¿Qué les dijo Jesús? Dijo, díganle a Juan lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos andan, y a los pobres les es anunciado el reino de Dios. O sea, Jesús confirmó su deidad a través de las señales que le estaba haciendo, ¿verdad? Caminó sobre las aguas, alimentó, multiplicó, entendía, conocía los pensamientos, ¿verdad? De la gente, sabía las intenciones de las personas. O sea, Jesús conocía todo. ¿Perdón? Bueno, eso fue Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos que asociar las cosas con los atributos de Dios. Como cuando él ya sabía que su sacerdote iba. Exactamente, para allá voy. ¿Quién es el que decimos que todo lo sabe y todo lo conoce? ¿Atributo de quién es? De Dios. Y Jesús conocía y sabía todo. Aún los pensamientos que decía, ¿por qué piensas así en tu corazón? ¿Sí? Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Me explico? Entonces vemos en Jesús también a través de estos milagros y señales atributos que correspondían
solamente a Dios. Y esa es otra de las características en cuanto a las señales. La manera en que interactuó con la gente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 23, nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, un precepto básico para el pueblo judío es el gran mandamiento o el primer mandamiento. Dice, escucha Israel, tu Señor, el Señor, uno es. Y habla de que no servirás ni te postrarás a nadie más. ¿Qué quiere decir? Que para los judíos el único digno de ser adorado era, pues, Dios. Y nosotros vemos en pasajes, por ejemplo, donde se aparecían los ángeles a los hombres y los hombres querían adorarlos y ellos decían, no me adores, porque solo Dios es digno de adoración. Y sin embargo, aquí vemos en este pasaje de Juan 5:23, en la entrada triunfal, que el pueblo lo recibe con palmas, ¿verdad? Tendían sus capas y túnicas para que él pasara y gritaban, Hosana al Hijo de David. Hosana es una expresión donde es una aclamación pidiendo salvación, pero es una aclamación también de adoración. Es decir, Jesús recibió adoración. Él sabía perfectamente que el único digno de adoración es Dios. Si Jesús no fuera Dios, Él no habría permitido que se le adorara. Y fue desde que nació, ¿verdad? ¿Qué nos habla en Marcos? En Mateo 14:33. No es cierto, en Mateo 2:11. Vienen los sabios de Oriente a buscar al niño, ¿para qué? Para adorarle. No, los sabios llegaron para adorarle y le trajeron regalos. Otra vez, desde pequeño Jesús fue adorado, algo que está reservado única y exclusivamente para Dios, ¿verdad? Entonces, perdón, les di mal la cita de Hosana, es Juan 12:3. La primera, donde de la entrada triunfal a Jerusalén, es 12:3. Mateo 2:11, donde dice que fue adorado por los magos, ¿no? 12. ¿Qué les dije? 2:11. Mateo 2:11 fue adorado por los magos. Juan 12:3 es la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sí? En Mateo 14:33 es el pasaje donde Jesús viene andando sobre el mar, lo ven los discípulos que estaban en la barca, pensaron que era un fantasma y le dijo, soy yo, no temas. Pedro le dice bien valiente, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro sale, camina sobre las aguas y se hunde. Jesús viene, lo rescata, sube a la barca y dice en el 14:33 que los discípulos le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús recibió esa adoración. Si Jesús no hubiera sido Dios, no hubiera permitido que sus discípulos le adoraran. ¿Sí? Entonces, una de las maneras en las que interactuaba con el pueblo, que nos da a entender y nos deja ver que Jesús es Dios, es que él recibió adoración. Otro aspecto es, lo acabamos, incluso lo comentó Paco ahorita en su predicación, Marcos 2:7 al 12, ¿verdad? Te dijo, tus pecados te son perdonados, y los fariseos dicen, que blasfema, si el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y Jesús dice, para que vean que el Hijo tiene potestad, ¿verdad? Te digo a ti, levanta, toma tu lecho y vete. Jesús perdonaba pecados, otro atributo exclusivo de Dios. ¿Sí? No, estamos hablando dentro de las señales. Un tipo de señales son los milagros que Jesús hizo. Otro tipo de señales que podemos ver en Jesús es la manera en que, por así decirlo, interactuó con la gente, recibiendo adoración. ¿Sí? Otra manera, en otro tipo de señales que vemos, o una señal que vemos de la deidad de Cristo, muy importante, es finalmente la resurrección. Cristo es el único
que ha resucitado. Hay una canción que escuchan mis hijos que dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, y te la sabes, ¿verdad? Y en la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero la tumba de Jesús está vacía, porque Él resucitó. La resurrección es la evidencia máxima de la deidad de Cristo. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 15, precisamente Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero hay una parte que dice en el versículo 14, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Como yo le decía al principio, Jesucristo, Él dijo que era Dios. Y hay tres opciones: ¿estaba mintiendo, estaba loco o era la verdad? Las Escrituras nos confirman, porque se cumplieron profecías en Jesucristo que no se podían haber cumplido en nadie más, y en el Nuevo Testamento se certifican cosas que atestiguan que Cristo es Dios. Entonces, ya no es nada más lo que Jesús dijo, ya es también lo que dice la Escritura acerca de Él. Y tercero, son las señales. Las señales nos vienen a confirmar los milagros, la manera en que Jesús se relacionó, recibiendo adoración y recibiendo honra, ¿verdad? Pero más importante entre las señales, que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces no era Dios. Entonces quedaban las opciones: o es un engañador o era un loco. Y ni a un engañador ni a un loco se le puede llamar un hombre notable, un gran maestro, un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, al analizar estos tres conceptos, lo que Jesús dijo de sí mismo, lo que nos dicen las Escrituras, y al escudriñar todas las señales y a la luz de la señal más grande, que es la resurrección, no nos queda otra conclusión más que reconocer que Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros? Son tres cosas muy simples. Cuando digan, ¿por qué dices que Jesús es Dios? Porque Él lo dijo, porque lo dicen las Escrituras y porque hay señales. Porque se cumplieron las profecías, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayuda a entender por qué la salvación que recibimos en Jesús es diferente de la salvación, la restauración, la sanidad, todo lo demás que podemos encontrar en el mundo. Yo les platicaba a veces a los varones: pídele a Dios cosas que solo Dios te puede dar. ¿Quieres riquezas? El mundo te puede dar riquezas. ¿Quieres fama y éxito? El mundo te lo puede dar. ¿Quieres salud? El mundo te lo puede dar. ¿Qué es lo que nos puede dar Dios que nadie más nos puede dar? ¿Amor? Protección. Les voy a decir tres cosas. A ver, amor, bendiciones y salvación. El diablo no te puede amar. El diablo no ama más que a sí mismo. ¿Sí? El diablo y el mundo no te pueden bendecir de la manera en que Dios lo hace. Y tercero, ni el diablo ni el mundo te pueden dar salvación y vida eterna. Pero esto solo lo encontramos, solo lo recibimos de Dios. Y como Jesucristo es Dios, entonces esto lo recibimos de Jesucristo. Jesucristo es, digamos que la manera en la que Dios corporalmente nos prodigó ese amor, esa bendición, y nos proveyó esa salvación. Entonces, bien importante, este es un punto importante en nuestra fe. Jesucristo no es, como dicen algunas sectas, un ser creado por Dios. Jesucristo es consustancial con Dios, ha existido siempre con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo no fue creado, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, principio, el primero y el último. Sí, la Escritura nos habla de que Él es antes que todas las cosas. Solamente Dios puede decirse que es antes de todas las cosas. Porque si fue primero Dios y luego Jesucristo, pues ya no es antes de todo, ¿verdad? Fue después de Dios. Entonces, esa es la parte importante. Entender
Hablamos en el capítulo anterior entonces de nuestra condición antes de Cristo y vemos cómo Cristo nos cambió nuestra condición, pero ahora vemos la importancia de ese cambio conociendo que Cristo es Dios. No es lo mismo que yo entienda que un buen hombre, que un varón profeta, un gran maestro murió hace muchos años en una cruz por mis pecados, a que diga, Dios mismo se entregó a morir en una cruz por mí. ¿Verdad? Entonces eso nos tiene que ayudar a entender, uno, la magnitud de la salvación que hemos recibido, ¿verdad? Entender que es un regalo precioso. Y dos, entender que yo estoy en deuda con Dios por lo que Él hizo por mí. ¿Sale? Vamos con la tarea entonces. Les voy a dar dos escrituras, una del Nuevo y una del Antiguo y una del Nuevo Testamento. Y ustedes nada más me van a poner las dos escrituras y en un parrafito enseguida o si a un lado, la profecía de la que está hablando que se cumplió. ¿Sale? Va. Miqueas 5:2 y Mateo 2:1. Ese es el primer par. Miqueas 5:2 y Mateo 2:1. ¿Sale? Isaías 9:6 y Lucas 1:31. ¿Perdón? No, Matías. Isaías 9:6. Estás pensando en el sobrino. Y, a ver, Miqueas 5:2, Mateo 2:1. Isaías 9:6, Lucas 1:31. ¿Sí? Salmos 22:1. Salmos 22:1. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Salmo 22:18. Mateo 27:35. Isaías 7:14. Lucas 1:35. Lucas 1:35, ¿sabes? Esa es la primera parte de la tarea, eso nos lo van a entregar. La segunda parte de la tarea es algo muy personal, porque cuando Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen de mí? La gente, ¿qué dice la gente de mí? Le dijeron, no, dices que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros atrás. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La tarea para esta semana es que ustedes puedan orar a lo largo de la semana para que Dios les revele y les confirme esta verdad en su corazón. Porque una cosa es que yo se los explique en el curso, pero otra cosa es que Dios lo revele y lo confirme en el corazón de cada uno de ustedes. Si lo tienes bien claro y estás súper convencido, perfecto. Pero no está de más. Señor, ayúdame, revélame, sella en mi corazón la verdad de que tú y el Hijo uno solo son. ¿Sale? Entonces, la primera parte, que son las escrituras, nos la van a entregar o nos la van a mandar, ¿verdad? La segunda es personal, ahí sí yo no puedo saber si lo hacen o no, y les voy a preguntar, todos me van a decir que sí, pero es un tema ya con Dios. Porque lo importante es eso, que esto vaya cayendo en nuestro corazón y que Dios nos revele. ¿Sale? En casita, ¿estamos claros con las indicaciones? ¿Alguna duda? ¿Todo perfecto? Ok, tengo el audífono, ya no les pude oír, pero creo que sus micrófonos están silenciados, pero cualquier cosa, por mensajito, estamos en contacto, ¿sale? Que Dios les bendiga, que tengan excelente día. Saludos allá en casa a los que están por Zoom. Que Dios los bendiga.